Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez, hoy es 20 de noviembre del 2024 y tenemos noticias súper importantes de último minuto. La primera es que vuelven a repetir el escándalo del Mayo porque agentes policíacos extranjeros entraron a México y tuvieron una persona sin decirle nada a la 4T. Ojo con el dato en este sabadazo en miércoles. Por cierto, también el día de hoy en la Cámara de Diputados se está discutiendo después la separación del INAI, pero también en el Senado se acaban de recibir nuevas leyes de reforma judicial. Y por cierto, habló el Premio Nobel de Economía 2024 que está de visita en México y por raro que parezca esto, acabó apoyando la reforma judicial de López Obrador. Así es. Y vamos a arrancar. Fíjense que el día de hoy pasó algo súper extraño y que revela lo que podría venir y se necesitan mayores controles, mucho fuertes cambios a las leyes de seguridad interior y también vigilancia a los órganos policíacos extranjeros. Porque hoy detuvieron en México a Walter Solís. ¿Él quién es? No es un mexicano, es un ecuatoriano, y fue el exministro de Rafael Correa. Como si fuera exsecretario de Estado de Rafael Correa, era el secretario de Movilidad e Infraestructura. ¿Por qué fue detenido? Porque el gobierno ecuatoriano de Noboa, que acuérdense que retuvo al ex vicepresidente Jorge Glass, que por esa razón irrumpió en la embajada, bueno, sacó un juzgado de Ecuador una orden de aprehensión y bueno, al final aquí se le pidió la extradición. ¿Ok? Se pidió la extradición. Recordando que México tiene rotas las relaciones diplomáticas con Ecuador. Entonces, ¿qué pasó? Este personaje de Walter Solís estaba en México, sí, pero estaba en calidad de refugiado. Había solicitado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar, esta calidad y se le había entregado. Entonces, lo detuvieron, con lo cual viola la condición de calidad de refugiado. ¿Y qué pasó? ¿Quién lo detuvo entonces? La Interpol. Detenido por elementos de la Organización Internacional de Policía Criminal, la Interpol en México. Llegaron agentes extranjeros y detuvieron a un refugiado del gobierno de Jorge Correa. Y entonces salió la secretaria de Relaciones Exteriores y empezó precisamente a pronunciar, decir, ¡Ey! No lo puedes detener. Fíjense, la Cancillería mexicana está ahorita intentando sacar a este personaje porque la Interpol lo detuvo y dice, no lo puedes detener. No sé si ya fueron o no liberado, pero es increíble esta razón. Insólito. Otra vez, policía extranjera en nuestro país actuando sin ningún tipo de respaldo nacional. Y por cierto, tampoco de comunicación con la Cancillería. Es algo sumamente grave. Y hoy también aplican un sábado en miércoles. Para que vean cómo son las cosas. Mientras pasa esto, hoy liberan a uno de los más importantes líderes criminales, a El Contador. Parece el líder principal del cártel del Golfo. Uno de los que fue hace tiempo, no hace mucho tiempo, pero hace tiempo, los principales cárteles de nuestro país. Y ahorita es el Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, bueno, el del Golfo era súper importante. Pues hoy fue liberado. Fue liberado porque al final pues, obtuvo varios recursos. Abandonó el reclusor oriente este señor, El Contador, tras haber obtenido el cambio de medida cautelar, ¿no? Donde, bueno, le dan prisión preventiva, ahora puede estar en prisión domiciliaria. Y este personaje fue detenido varias veces. Es increíble, ¿no? En 2018 ya se había ordenado su liberación. Después en 2019 se le volvió a detener, pero en 2020 fue vuelto a dejar en libertad. En 2022 lo detuvieron con un montón de cosas, con cargador, cartuchos, con sustancias. Y bueno, ahora al final de 2023 ratificaron un amparo y ahorita en 2024 fue totalmente liberado. Ese personaje está esperando su extradición. Digo, ¿por qué? O sea, también para ser los estadounidenses, al final también les beneficia la reforma judicial. Está esperando su extradición. Es identificado por Estados Unidos como el líder principal del cártel del Golfo. Y bueno, desde el 2015 y pues hoy fue liberado.
Entonces, por un lado, la Interpol detiene un refugiado ecuatoriano del gobierno de Jorge Correa. Y por otro lado, el juez libera a un importante líder delincuencial. O sea, y después dicen que es necesaria una reforma judicial. Yo creo que no solo es una reforma judicial también. Estamos una reforma a la Ley de Seguridad Interior realmente también para regular a todas las agencias extranjeras que operan en nuestro país. Ya la Interpol volvió a hacer lo mismo que hizo la DEA con el Mayo. Exactamente lo mismo, pero con otro tema, con otro personaje, que por cierto está persiguiendo un gobierno que no es amistoso con nuestro país, lo cual es increíble con el gobierno de Noboa. En ese sentido, fíjense, hoy es interesante. Hoy estuvo en México este personaje. Él es el actual premio Nobel de Economía. Se llama James A. Robinson, que escribió un libro que se llama, ¿cómo se llama? Se llama ¿por qué fallan las naciones o algo así, ¿no? Y por eso se llevó el premio Nobel de Economía. Bueno, lo curioso es que este personaje habla de la reforma judicial. Y contrario a lo que uno supondría, acaba apoyando la reforma judicial. Está raro, honestamente. Porque generalmente los premios Nobel de Economía, los estudiosos, los expertos, pues se dan en contra, ¿no? Ya lo hemos visto hoy, Economist, Financial Times, Harvard, ahí hasta se rieron, ¿no? De la reforma judicial, todo eso, ¿no? Generalmente están en contra, pero no. Este premio Nobel, vean lo que dice. Consideró que se debe tener fe en que la reforma judicial funcionara. ¿Cómo atenderlo? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la forma práctica de entenderlo? Bien, pues me parece que este intento de tener un control del sistema judicial es una estrategia para ello. Quizá muy populista, pero es una estrategia. No sé si va a funcionar o cuáles serán las consecuencias económicas. Creo que hay muchos precedentes en este sentido, pero lo que el presidente hizo es diferente en México. Él escogió seleccionar a los jueces. Aquí hay un proceso democrático y hay que darle fe a los ciudadanos de México. Hay que tener fe de que la democracia va a poder ser atendida. Digo, para ser de los expertos, Premio Nobel de Economía, se me hace una opinión pues bastante atinada, ¿no? Hay que tener fe en la democracia, que es un cambio, porque también dice, es que se necesitaba un cambio del Estado de Derecho en nuestro país, que como lo vemos, es un asco. Y ahora, bueno, pues va a ser a través de una elección democrática y hay que tener fe que va a salir bien. Lo cual se me hace una buena onda de parte de este Premio Nobel de Economía, ¿no? O sea, sí, puede ser muy populista y lo que quieran y manden, pero es una estrategia, es un cambio, es democrático y bueno, pues ojalá que salga bien las cosas. Muy bien. Nada más queremos eso. Con eso, la verdad es que muy interesante esta opinión que seguramente no cayó bien entre los grandes expertos, economistas de otros lados. Pero que es interesante que el premio Nobel haya salido. Obviamente, miren, es interesante cómo lo estoy leyendo del Reforma, cómo lo titula el Reforma. Vulnera prosperidad, calidad de instituciones. O sea, un titular que nada que ver, porque esto es lo importante. Hubiera puesto Premio Nobel de Economía apoya reforma judicial. Eso era lo correcto. Por cierto, hablando de reforma judicial, el día de hoy el Senado de la República ha recibido 3 nuevas leyes secundarias anunciadas por Ernestina Godoy, precisamente para fortalecer la reforma judicial. ¿Cuáles son? Es uno porque se expide, o más dicho, se reforma la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Esta primera, lo que explicó Ernestina Godoy, es que como al final la Suprema Corte se va a constituir ya no de 11 ministros, sino de 9, y también ya no van a operar las salas de la Suprema Corte, sino únicamente el Pleno, o sea, los 9 ministros, y además las sesiones van a ser públicas. Bueno, en esta ley se detalla toda esta situación. Porque repito, ahorita hay salas y honestamente las salas, esta que es una invención de los propios ministros, es de lo más corrupto que existe. Entonces ya va a ser el Pleno y además las sesiones van a ser públicas porque de repente son privadas. La segunda dice, con proyecto de decreto por el que se expide la ley de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, es precisamente para que se le den curiosamente más facultades a la dichosa carrera judicial, pero también para que permita
que fiscales y policías se capaciten en esta carrera judicial. Así es que el Poder Judicial capacite a gente del Poder Ejecutivo, ¿no? Como son finalmente fiscales, ministerios públicos y policías. Interesante. Y otro, que esa es la que más temen, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Aquí es donde aparece el tema del Tribunal de Disciplina Judicial. Y donde precisamente se establece claramente que los jueces pues, pueden ser sancionados por el Tribunal de Disciplina Judicial y si cometen delitos pueden ser demandados penalmente ante la Fiscalía General de la República. Porque ahora, aunque no lo crean, no pueden hacerlo. Ahora existe algo que se llama un fuero orgánico, sí, así le llaman, raro. En donde, bueno, si un juez, un magistrado comete algún delito, pues lo tienen primero que desaforar el Consejo de la Judicatura para que haya pues alguna sanción o demanda penal. ¿Y eso cuando sucede? ¿Cuántas veces cuántas noticias usted han escuchado de que jueces están en la cárcel? Sí, han sido detenidos algunos jueces. Me acuerdo que una de Veracruz fue detenida. ¿Se acuerdan? Pero fue inmediatamente liberada en un mes. Entonces, esto es lo que se va a frenar. También, no es que se van a detener a jueces, pero sí se van a detener a jueces que sean delincuentes. Porque ahorita tienen una total y absoluta impunidad. Pero en serio, bestial. Ni siquiera el Poder Ejecutivo, ni los presidentes, gobernadores, ni ellos tienen tanta impunidad como tienen el Poder Judicial. Eso ya se terminó. Por eso también muchos de los jueces en funciones no quieren ser reelectos o no quieren participar. Porque saben que si son reelectos ahora van a tener que rendir cuentas. Van a tener que portarse bien. No quieren esto. Por cierto, ojo con el dato, un anuncio que no se menciona mucho, pero vale la pena preguntar. La próxima semana, el 30 de noviembre. A ver, ¿cuándo es el 30 de noviembre? Estamos a 20. Que sería el sábado de la otra semana, concluye el término de Luis María Aguilar, el ministro de la Corte, ministro calderonista. Así que se va. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Va a dejarse con 10 ministros de la Corte? ¿No? ¿10 ministros de la Corte? ¿O Claudia Sheinbaum va a nombrar, porque todavía sigue vigente finalmente el actual Suprema Corte de Justicia de la Nación, va a nombrar o nominar una terna donde se elija otro ministro de la Corte para que sean 11 y bueno, pues al final tenga 4 votos. Y con esos 4 votos es imposible que frenen una reforma constitucional o una ley secundaria. No puede. Ya ahora sí, por 4T. ¿Qué va a pasar? O con 10 votos. Porque ¿qué va a pasar cuando haya 10 votos? Bueno, pues hay votaciones por mayoría y por mayoría calificada. Si hay votaciones por mayoría calificada, bueno, pues se necesitarían 7 votos con los 3 votos que representan Loreto Ortiz, Yasmín Esquivel. Pues ya no, supongo yo, es que hay que ver cómo es el criterio. Se podría no tener, pasarla con la mayoría calificada, ¿no? Porque igual si no nombra otro ministro, con 10, la cuenta matemática sale o no sale. Y también hay que ver qué va a pasar cuando sean decisiones con mayoría simple, ¿no? Porque si empatan las decisiones, entonces Norma Piña va a tener voto de calidad. En fin, son cosas ahí medio extrañas que pueden suceder si no se nombra otro ministro de la Corte. Yo creo que debería nombrar otro ministro. Un nuevo ministro o ministra de la Corte que sí sea temporal, incluso podría, pero que de una u otra manera dé certeza en ese tránsito de todavía siguen las aguas bastante peligrosas en el tema de la reforma judicial. Lo estamos viendo con el tema del INE. Cómo pues, sacaron la prórroga de manera inesperada y bueno, ahora quieren frenar o no vamos a atrasar la elección y qué tal si después la quieren volver a atrasar, en fin, ¿no? Entonces, todavía sigue siendo muy peligroso todo eso como para no tener el control total absoluto. En fin, esa es mi opinión. Bueno amigos, eso es todo. Hasta luego.